siervos y doncellas la prepararon. Amados, Dios les bendiga, buenas noches. Qué bendición el poder ya saludarles desde acá de nuestro estudio para poder estudiar la palabra juntamente con ustedes. Y en esta hora pues ya está con nosotros nuestros hermanos Ronnie, bienvenidos, Pastor Iván y hermano Emanuel. Y a ustedes que amablemente nos sintonizan, pues espero que en el nombre del Señor podamos ser de bendición. Saludamos a nuestros hermanos, ay, me los quitaron, que estaban ya enlazándose en Zoom. Hermano Byron desde allá de Tonalá. Qué bueno, mi amado, y no sé si estará tu esposa por ahí también. Y bueno, la familia entera y la iglesia, los bendecimos. Quisiera en esta oportunidad que oremos para pedir al Señor la revelación de la palabra y así poder entrar al tema que estamos trabajando. Amén. Padre, muchas gracias por permitirnos estar aquí, en el nombre de Jesús, reunidos con los que presencialmente lo podemos hacer acá en el estudio, pero también, Señor, creyendo que por tu Espíritu estamos enlazándonos, Señor, estamos poniéndonos en una unidad en el Espíritu para suplicarte, Señor, que nos reveles tu palabra, tanto a nosotros que podemos estar acá físicamente como los que se agregan, Señor, a través de los medios, Señor, digitales. Por favor, ayúdanos, Señor, que venga ese espíritu de revelación, que venga esa unción de la enseñanza, especialmente sobre mi vida, la vida de mis hermanos, y así podamos compartir, comprender y ser edificados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, quisiera rápidamente el poder leer algunos versículos de una forma introductoria para ubicarnos en esta tercera parte del tema que le llamamos las puertas de Jerusalén. En una tercera parte ya, es decir, dentro del tema general, vamos a platicar hoy un subtema, ¿verdad? Que prácticamente son 12 puertas las que describe tenía la Jerusalén terrenal. Me preguntaban antes de entrar al aire por qué Jerusalén, porque cuando se traduce al español, desde su etimología hebrea, alguna palabra que está en plural, en español la anotan los eruditos con M, representando que es plural. Entonces nos estamos refiriendo acá, en el nombre del tema, a la Jerusalén terrenal, que es una figura de la Jerusalén espiritual, que es la iglesia, para poder entender la Jerusalén celestial. Amén. Leamos por favor Éxodo 12, 22 y 23. Versículo 22. Y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel y los 2 postes de la puerta, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Versículo 23. Pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta, y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para herirlos. Entonces aquí miramos, claro, está hablando del relato bíblico de cuando el pueblo de Israel todavía estaba en Egipto, pero lo que yo quiero enfatizar es que ellos estaban en sus casas y que ellos con una señal física, pero por la fe se convirtió en espiritual, ellos señalaron sus puertas, los dinteles y los postes de las puertas. Y esto sirvió, por la instrucción de parte del Señor, que el ángel destructor no pudiera entrar a sus casas. Entonces, aquí miramos un ejemplo de cómo el Señor nos muestra el que podemos por la fe abrir puertas o sellar puertas, como en este caso lo fue, para que ninguna cosa de las tinieblas, ese ángel destructor, llegara a afectar a los israelitas. Ahora, y perdón, solo quiero ver acá que tenía yo mi monitor de la transmisión. Sí, ahí estamos.
Eh, ahí está. Bueno, entonces, cuando miramos nosotros el libro de Proverbios 31:10, nos encontramos que se está hablando de la mujer virtuosa, que desde esta perspectiva quisiera consideremos el que representa o figura la iglesia. Entonces, leamos como dice. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. 23. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Entonces, qué interesante, ¿va? Que dice, su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Esto me llamó la atención. Porque entonces, en lo natural podríamos entender y mirar otra, digamos, arista de la palabra, pero si consideramos a esta mujer virtuosa como la iglesia y el hombre virtuoso que es su marido, es decir, Cristo, entonces quiere decir que para que él pueda llegar a hablar o hablarle a su pueblo, se necesita el que haya puertas. Y entonces así él se sienta a hablarle a su amada. No sé si me estoy explicando. Es interesante también que cuando habla del Señor Jesucristo en el libro de Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Está hablando de Jesús. Y sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad. Entonces, bueno, si lo pudiera yo anotar un poquitito más apegado al conocimiento doctrinal, está hablando de Cristo. ¿Ya? El que tiene sus salidas desde la eternidad es Cristo. El que vino y tomó cuerpo y en Belén Efrata es en donde él se encarnó, a quien se le llamó Jesús, es entonces el que describe que precisamente iba a salir de acá, de esta, digámoslo así, creo, por eso lo dijo Natanael como con cierto menosprecio, ¿verdad? ¿Podrá salir algo bueno de Belén? ¿Verdad? Y claro que sí, porque el Señor así es Él, de humilde y así también Él hace, ¿verdad? De lo que para los hombres es lo insignificante, lo simple, de ahí hace algo hermoso Dios. Ahora, lo que yo quiero que notemos entonces es que está hablando de Cristo nuestro Señor, que desde la eternidad ha salido y ha entrado en la tierra. ¿Y dónde entró aquí? Pues en Belén Efrata. No sé si me voy dando a entender cómo se explica en este versículo. Si quieren podemos hacer rápidamente una gráfica en donde estaba aquí sí le vamos a poner Jerusalén terrenal. El Señor ahí nació, perdón. Ay, gracias hermano. Vamos a corregir. Jerusalén, ahí sí, ¿verdad? Terrenal, en donde se manifestó el que había salido desde la eternidad no una vez, sino que venía a este mundo y regresaba, venía y regresaba. Pero cuando vino él en su ministerio ungido, es decir, Jesús, entonces llegó a la Jerusalén terrenal. Nosotros, por la fe, entendemos que somos la Jerusalén espiritual, es decir, la iglesia. Y esto que nosotros vemos en la Jerusalén terrenal nos hace entender, o nos deja ver el Espíritu Santo por revelación, cómo es que se mueve lo que está en lo celestial, que en este caso pues estamos hablando de la Jerusalén celestial. A todo esto
le podríamos llamar Jerusalén con M. ¿Ya? Porque entonces está hablando en plural de Jerusalén, la celestial, la espiritual y la terrenal. Por otro lado, hay un principio que miramos en la Escritura, que lo celestial necesita tener como una pista de aterrizaje para poder hacerse manifiesto. Entonces, la pista de aterrizaje vendría a ser la iglesia. Pero para que la iglesia conozca cómo debe de ser edificada o cómo debe trabajar para ser bendecida, entonces dice la Escritura que lo que le aconteció al Israel nacional es para nosotros una sombra o figura. Entonces, miramos por eso el tabernáculo de Moisés, a él se lo llevaron, él miró en el monte, en ese monte celestial, como es el culto en el cielo, como es el tabernáculo celestial, y entonces vino a hacer aquí, como explica nuestro apóstol, una maqueta, ¿va? Al revés de lo que como lo hacemos acá. Aquí se hace una maqueta para poder hacer después una construcción. A Moisés no le dijeron así. Primero fue a ver allá el modelo y después lo vino a plasmar acá en una maqueta. No, nada. Ok, pero a lo que nosotros nos llama la atención especialmente es que estamos hablando de lo que describe la Biblia de la Jerusalén terrenal para poder estar preparados, en este caso, con las puertas y así pueda entrar el Rey de Gloria, porque eso es lo que dice Salmos 24:7, si lo leemos por favor. Alzad puertas vuestras cabezas, sed levantados vosotros portales eternos, y entrará el Rey de Gloria. Entonces está dando la instrucción que debemos de alzar nuestras cabezas, alzado puertas vuestras cabezas. Esto tiene una relación directa con aquel versículo en los evangelios cuando el Señor dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, alzad vuestras cabezas. Si lo pudiéramos ubicar sería bueno. Y de hecho lo voy a agregar de una vez aquí porque creo que sería una aportación al tema. ¿Lo tenemos? Vamos a ver. En cuanto lo tengan me avisan. No. Erguido, vamos a ver si aparece. Lucas 21:28, ¿lo lees, por favor? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Excelente, gracias hermano. Lucas 21:28, yo voy a revisar acá para ponerlo así muy puntual, si hubiera alguna que dice alzad, pero al final es lo mismo, ¿verdad? Levantar. A ver, aquí está, la NT. Vamos a ponerlo acá de una vez para que veamos que pues no nos estamos imaginando nada, sino que está en la palabra del Señor lo que tenemos que hacer. Ok, aquí está en pantalla ya. Salmo 24:7, alzado puertas vuestras cabezas. Lucas 21:28, mas cuando estas cosas comenzaren a suceder, enderezaos y alzad vuestras cabezas. Aquí está, ¿ve? El Salmo 24:7, anunciando la venida del Señor Jesucristo. Lucas 21:28, el Señor explicando que cuando se dieran estas señales ahí descritas, había que trabajar en la restauración de las puertas. ¿Por qué? Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, sed levantados vosotros, portales eternos, y entrará el Rey de Gloria. Porque miren ustedes, ¿será que el Señor viene por chuchos, por gatos, por vacas? No. Él viene por nosotros, su iglesia. Entonces somos nosotros los que debemos de prepararnos. Bien, en ese orden de ideas, platicamos también que Jerusalén tenía 12 puertas.
Este es un pequeño dibujito que pues por ahí lo ubicamos y aparecen las puertas, según entendí, de lo que los estudiosos consideran era la ubicación en la antigüedad, o mejor dicho, de la Jerusalén antigua. Es justo decir que Jerusalén por lo menos ha sido destruida 22 veces, ¿va? Lo que se tiene de hecho en el Muro de los Lamentos, que uno mira hoy por hoy, cuando se ve el muro, no sé si tendrá unos 10 metros por lo menos de alto, se nota bien las capas o estratos de las mismas piedras. Se mira como del suelo para arriba, a ciertos metros de altura, hay un tipo de piedra y después cambia y así se puede observar. Y de hecho yo diría, saber si las que están en lo más pegado al suelo son las originales del todo, ¿va? Sin embargo, pues tampoco es que yo estoy atacando lo que con esfuerzo la gente ha investigado, solo estoy haciendo el comentario y de hecho estamos ocupando este esquemita porque sí se describe en la palabra que habían 12 puertas. De estas empezamos hablando acerca de la puerta de los caballos, pero hoy yo quisiera conversar de esta, la puerta de las ovejas. Quiero comentar algo que lo más conveniente sería hallar un poco más de pie de imprenta, pero conforme lo vamos a ver hoy, la puerta de las ovejas está hablando puerta de almas, de hombres. Entonces me llama la atención porque la primera que el Señor nos puso a estudiar fue la puerta de los caballos. Creería que figuradamente hablando, cuando se habla de los caballos, se está hablando de un mover angelical. Porque en figura en lo natural, la oveja pues obviamente camina más despacio, tiene menos capacidad que un caballo. Pero, insisto, este es solo un pensamiento lanzado al aire, ¿verdad? Bueno, ni tan lanzado al aire, pero sí, es que sí tengo textos. En el caso de la puerta de los caballos, estudiamos bastante cómo a través de esa puerta dimensional vienen ángeles de parte de Dios a ayudarnos, ¿va? Ok, pero el asunto es que cuando hablamos de la puerta de las ovejas, está hablando el Señor en su palabra de ese portal espiritual para que nosotros los hijos de Dios, descritos en la palabra como ovejas, podamos entrar y salir a dimensiones espirituales, pero que en un momento dado el Rey de Gloria, el gran pastor de las ovejas, nos va a venir a traer. ¿Voy bien? Amén. Bueno, entonces, pie de imprenta, puerta de las ovejas, Nehemías 3:1, si lo leemos, por favor. Entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas, la consagraron y asentaron sus hojas. Muy bien, entonces aquí está que la puerta de las ovejas fue restaurada. Y lo que me llama la atención es que, como les comentaba, esta puerta es como el portal dimensional para la restauración de las ovejas. En Juan 10:1 y 2 dice: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Yo sinceramente me había preguntado en algunos momentos, ¿a qué se estaba refiriendo el Señor? Al decir que el que no entra por la puerta, sino que sube por otro lado, es ladrón y salteador. No, francamente no entendía esto. Sin embargo, creo el Señor me permite recibir un poco de luz para entenderlo. Porque dice que el pastor de las ovejas, y de una vez voy a anotar que Él es el Señor, dice Juan 10:3, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas.
Entonces, lo que les decía al principio, leyendo estos versículos, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ahora, bueno, creo que debí ponerle los textos para mostrarles a la luz de la palabra que cuando el Señor está hablando de ovejas, está hablando de personas. ¿Sí? Pero ya se los voy a poner en pantalla, pero por la idea que estoy tratando de trasladar para no confundir. Entonces, noten por favor que dice que el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas y el pastor es el Señor Jesucristo. Hay un portero que le abre. Esto vendría a ser los ministros primarios. Vamos a poner aquí como pastores. ¿Sí? Pero dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Entonces yo me puse a pensar, entonces, ¿quién es? Y según la Biblia, ¿quién es el ladrón? El diablo. Porque dice la Escritura que éste solo vino para robar, matar y destruir. Esto me deja ver que cuando el Señor está explicando acá, y aquí voy a aprovechar el dibujito que hicimos, Él es el gran pastor. ¿Qué manda? Él es el mero poimén. El portero es cada siervo del Señor que pastorea la iglesia. Entonces, cuando habla de ladrón, es que este no entra por la puerta, sino que entra por otro lado. Se manifiesta en el mundo, saliendo de las tinieblas para robarse a las ovejas. ¿Ya? Entonces, por eso es que la iglesia, número uno, pues necesitamos que Dios instituya una embajada de su reino en toda la tierra. Pero esa embajada tiene que tener puertas. Y una de las puertas, tiene que tener muralla y tiene que tener puertas. Para que el ladrón no pueda entrar por otro lado y se robe las almas. De ahí que nosotros miramos que en muchos lugares del mundo, pues lastimosamente, ¿verdad? Claro, ya venían predestinadamente perdidos. Pero donde hay una iglesia debe haber una restauración de las puertas dimensionales. ¿Por qué? Porque, vamos a ver aquí la lectura que traíamos. Leamos por favor Juan 10, 3, 4, 6 y 7. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. 4. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. 6. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo, de nuevo, en verdad os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Tremendo, ¿va? En lo natural, bueno, entonces ¿quién es la puerta? Dirá alguien, ¿va? Somos nosotros, es el Señor, están en Jerusalén. Lo que pasa es que esta es una alegoría para darnos a entender cómo es el mover espiritual, ¿ya? Entonces, Él es el buen pastor. ¿Sí? ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Ajá. Tendrá que ver, como dice ahí, que no entra por la puerta, sino que entra por otro lado. Al igual que Fíjate que yo diría que tendría que ver en este sentido. Está la iglesia de Cristo, por supuesto. Esta está en una dimensión terrenal, espiritual. Pero vamos a ser levantados al Bema. Y ahí
Todos los cristianos. Ahí no van a subir inconversos. Ahí subiremos, esto es el tribunal del Hijo. Entonces de ahí se nos va a llevar, primero Dios, a las bodas del Cordero. Pero los que no salgan aprobados están tipificados en ese que tú describes, que va desnudo o no bien vestido y mudo. Porque dice que cuando le pregunta el padre del novio, ¿cómo entraste aquí? Él dice que se queda mudo. Yo siempre he dicho, por mudo. Porque no aprendió él a hablar conforme a la palabra. Y no tuvo quien se levantara por él. Porque una función de un pastor es hablar delante del Señor por la oveja. Es interceder por la oveja. Entonces el que no tiene, el que no puede hablar es porque no tuvo quien hablara por él. Entonces ahí lo suben al bemá porque es salvo. Pero como no evolucionó a convertirse en novia, entonces no tuvo quien lo presentara. ¿Va? Sí, realmente yo creo que eso es así. Porque además, cuando se nos pida cuentas ahí, ay, yo lo anhelo con todo mi corazón, ¿va? Puedes decir, Señor, de los que me diste, ninguno se perdió, ¿va? Quisiera decir yo también, ¿va? Es decir, hice lo que tú me permitiste hacer para pastorear, los invitaba lunes a lunes a que se discipularan. Les explicamos de la cobertura, de qué implica estar vestido, etcétera, todas esas cosas tan preciosas, pero hay algunos que no quieren hacer caso, ¿va? Entonces, sí, yo creo que tiene que ver también eso. No sé si te entendí la pregunta y espero que la respuesta haya edificado. Pero entonces acá, cuando leíamos, nos encontramos que dice que a este abre el portero. Ya dijimos que esta es figura del pastor, el ministro, el varón de Dios en la tierra. Y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Entonces, eso es lo que va a pasar. Por eso la gráfica pedí que se hiciera de esta manera, porque entonces así vamos a ser llevados. Bueno, voy a decir si se puede hacer después. Vamos a ser llevados los ministros con las ovejas. Aleluya. Y en Cristo metidos, vamos a ser llevados a la casa del Padre. Por eso es que Él también es la puerta de las ovejas. Amén. Ahora, pongamos un poquito más de pie de imprenta en cuanto a ver esto que estamos platicando de que el Señor se acerca a la Jerusalén espiritual descrita en Proverbios. Si quieren lo leemos. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Entonces él viene a su iglesia. Si la iglesia tiene puertas restauradas, él entra y él habla con sus ancianos. Aquí está hablando de ministros, está hablando de madurez también, bueno, otras cosas que en este momento no podemos extendernos mucho. Ay, Dios mío, me tengo que apurar. Pero entonces, cuando miramos acá, la descripción de lo natural nos deja entender lo espiritual, porque dice segundo libro de Samuel 24:17, leamos por favor. Entonces David habló al Señor cuando vio al ángel que hería al pueblo, y dijo: He aquí, yo soy el que ha pecado y yo soy el que ha hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Te ruego que tu mano caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre. Entonces aquí, miren cómo David está pidiendo al Señor que no mate a las personas, pero los llama como ovejas. El texto que es muy contundente es el de Ezequiel 34:31. Dice: vosotras ovejas mías, sois el rebaño de mi prado, hombres sois, y yo soy vuestro Dios, declara el Señor Dios. Entonces, estos versículos, de entre varios, nos dejan ver cómo es que cuando Dios habla en su palabra de ovejas, está haciendo alusión a personas, obviamente salvos, ¿verdad?
Ahora, unos textos más para apuntarle esto, pero decir algo más. Miren cómo dice, Números 27, 16 y 17, leemos por favor. Ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación. Que salga. Perdón, Ah, ¿cómo se le llamaría a este hombre sobre la congregación? Pastor. Ponga el Señor. Él es el que pone a sus ministros. Cuando Él envía a un ministro, Él es el que lo asignó desde la eternidad. Por eso es de que está muy mal pensar que una persona que estudia en un instituto teológico, universidad, lo que sea, se va a graduar de pastor. No, eso ya viene dado en el espíritu de ese varón que Dios envía a la tierra y que va a traer señales que en su tiempo se van a mostrar para decir, este fue enviado. Ok, sigamos leyendo. que salga y entre delante de ellos, y que los haga salir y entrar a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Entonces acá se apuntala nuevamente lo que platicamos acerca de que cuando se habla de ovejas, se habla de salvos. Pero miren lo que dice, que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Esto que está diciendo acá, que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar, está hablando de una dimensión espiritual, definitivamente. Aunque claro, en lo natural, una labor pastoral también es educar al pueblo, pero realmente la función pastoral es espiritual, primordialmente. Entonces aquí está diciendo que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar es el que es pastor necesita aprender a poder entrar y salir, a poder entrar y como dice el Cantar de los Cantares, si no mal recuerdo, es que nosotros desde ahí debemos llamar al pueblo. Entre paréntesis quiero decir algo más, de repente me está escuchando algún hermano director de alabanza, bueno, aquí hay uno. Pero no hay que ponerse a ser animadores. Cuando se dirige la alabanza, no hay que estar animando al pueblo. Sí, yo sé que a veces se pueden mencionar algunas cosas, ¿verdad? Decía que levanten las manos, pero realmente cuando el ministro de alabanza está alabando, está adorando, desde donde él esté, la gente lo va a seguir espiritualmente hablando. ¿Ya? Entonces, eso es para un ministro de alabanza, pero me refiero a que debe saber entrar y salir. O mejor dicho, como lo dice acá, salir y entrar, porque eso también tiene una enseñanza preciosa. O sea, salir de esta dimensión para entrar en una espiritual y poder regresar. ¿Sí, hermano? Incluir el versículo de Jeremías capítulo 3, versículo 15, que dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Absolutamente, absolutamente. Esos pastores son los que Dios envía, como le dijeron a Jeremías precisamente, si no mal estoy, desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te, ¿cómo es que dice? Yo te nombré como profeta, ¿ya? O sea, el espíritu que Dios había puesto en el vientre de la madre de Jeremías ya venía con esa unción como profeta, como ministro primario. Ok, perdón hermanos de producciones, me parece que el internet está un poquito lento o está, ¿no? ¿No? ¿Está trabajando bien? Bueno, muy bien. Hay una pregunta, la de Yosimar. Gracias. ¿Se podría decir que la puerta de las ovejas es igual a la puerta del sacrificio para restauración? Yo creería que tiene que ver, porque vamos a ver Juan 5, 2 al 10, pues en Betesda estaba la puerta y los enfermos esperaban para ser sanados. Ahí sanó a un paralítico y luego en el 10 dice que yo soy la puerta de las ovejas. Ok. Amén, es lindo.
Sí, yo creería que tiene que ver esto, hermano Yosimar, en cuanto a que tiene que tener una relación, puesto que Él es el Cordero que se dio en sacrificio. Sin embargo, la Biblia habla literal de puerta de las ovejas, pero sí tiene que ver con esto que tú anotas en cuanto a la restauración. Porque, y si quieren nos vamos de una vez a ello, cuando miramos allá, ¿quién fue el que restauró la puerta de las ovejas? Fue precisamente un restaurador. Entonces sí, tiene que ver, vuelvo a la carga, lo único que lo muestra el Señor en el nombre literal, puerta de las ovejas. Nehemías 3:1, por favor, y 2 de una vez. Sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. La consagraron y asentaron sus hojas. Consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Ananeel. Y junto a él edificaron los hombres de Jericó, y a su lado edificó Zacur, hijo de Imri. Entonces aquí se describe la puerta de las ovejas y quienes la edificaron y o restauraron. Eliasib, los hombres de Jericó, Zacur e Imri. Un paréntesis así chiquitito. Cuando miramos la Jerusalén, de hecho voy a pedir yo que me ayuden ya a empezar a trabajar. El muro tenía torres. Esa palabra torre, digamos que fuera algo así. Así a muy grandes rasgos, ¿va? Esa palabra torre, desde el hebreo es migdal, y habían 5 en Jerusalén. Cada una de esas torres es un ministerio, porque ahí es donde se sube el atalaya a ver. Entonces, yo creo que si Dios nos lo permite, vamos a platicar de eso en algún momento. Pero, bueno, volviendo al asunto acá, es que Eliasib, que era el sumo sacerdote, por favor, regreso acá. Entonces el sumo sacerdote Eliasib, o sea, el coordinador de los sacerdotes, se levantó con sus hermanos los sacerdotes, ¿ya? Y el resto, los hombres de Jericó, 345, por cierto, en esto tiene que haber rebelión, bueno, en todo a ustedes, pero seguramente acá, bueno, está en otra descripción, eran 345. Ahí hay un mensaje encriptado. Pero vámonos a ver Eliasib. Eliasib, según el diccionario Hitchcock, significa conversión a Dios, Dios ha restaurado y Dios recompensa. Según Nelson, a quien Dios restituye, y según Strong, Dios restaurará. Entonces, está hablando de que para poder edificar la puerta de las ovejas, tiene que haber gente restaurada. Nehemías, por cierto, no me recuerdo en este momento si uno de las cosas que significa ese nombre es restaurador. Pero lo que sí podemos ver acá en este momento es que Eliasib, el que coordinó la edificación de la puerta de las ovejas, fue alguien a quien Dios había restaurado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos para poder edificar la puerta de las ovejas? Tiene que haber un coordinador en una congregación, sería el pastor, que ya fue restaurado, ¿va? Por eso es tan peligroso cuando cualquier perico de los palotes se levanta y empieza a querer enseñar, a querer decir, a querer predicar, cuando no ha sido restaurado. Y por eso es que un marchamo de seguridad, para que uno pueda ver realmente a quién le va o bajo qué autoridad se va a someter, es ver qué vida tiene. Bueno, entonces, de convertido, porque me gustó esto que puso Hitchcock, hombre, del nombre, porque Eliasib significa conversión, restauración
y recompensa. En ese orden trabaja Dios con nosotros. Primero nos convertimos a Él, después Él nos restaura y después nos va dando recompensa, diagonal restitución. De convertido a restaurado, de restaurado a recompensado, restituido. Y lo dice la palabra. Jeremías 15:19, leámoslo por favor. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Entonces aquí está Eliasib, descrito en Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, te restauraré. ¿Y qué mejor recompensa o cómo hallar la restitución si vivimos delante de la presencia del Señor? ¿Acaso no dice pues, deleítate delante de la presencia del Señor y Él concederá todas las peticiones de tu corazón? Entonces, Eliasib es el como prototipo de un restaurador para poder restaurar la puerta de las ovejas, pero no lo trabaja solo, necesita tener gente con él trabajando en la restauración de la puerta de las ovejas. Hay otra puerta que se llama la puerta del pescado. Esa definitivamente, creo yo, dentro de varias cosas preciosas que ha de tener, es que ahí habla de la conversión. Por decirlo así, va. Un hombre, una persona, pasa por la puerta del pescado y después tiene que ser llevado a la puerta de las ovejas. ¿Ya? Pero la puerta de las ovejas es trabajada por Eliasib. Es él, con el listado que sacamos, los hombres de Jericó, Sacur e Imri. Amén. Bueno, hoy se nos está yendo el tiempo, pero miremos, yo voy a mencionar, bueno, hasta donde Dios lo permita, pero acerca de la conversión. Dice Hechos 3:19, si lo leemos. Fíjese lo que representa, perdón, ya te dejo que leas, pero miren lo que representa realmente el que alguien pueda ser, se le pueda dar el privilegio para poder restaurar. De convertido a restaurado, de restaurado a recompensado o restituido por Dios. Entonces, Hechos 3:19. Por tanto, arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Dios. Entonces, tiene que haber un cambio de mente. Arrepentimiento, metanoia o metanoeo, que significa cambio de mente. ¿Cómo debería de ser el restaurador de la puerta de las ovejas? El que aprende a pensar diferente. Ya. Porque esto lo va a llevar a que se arrepintió de la vida del mundo, pero se le nota en su conducta el arrepentimiento. Hay gente que se arrepiente, pero no es convertida, porque sigue viviendo mal. Entonces, hay gente en la iglesia, pongámoslo así, que sí son salvos, pero todavía no están convertidos, ¿va? Aceptaron a Cristo en la campaña evangelística, de vez en cuando llegan a la iglesia, pero siguen viviendo desordenadamente. Se arrepintieron, pero no se han convertido. Entonces, ¿cómo se les va a poner a restaurar la puerta de las ovejas? Por eso es que en la restauración de la puerta de las ovejas necesariamente tiene que haber gente convertida, restaurada y también que se empiece a notar recompensada, que se empiece a evidenciar que su caminar en el Evangelio está empezando a dar fruto.
Amén. Ahora, perdón, no sé si le pregunta hermano Lorenzo Catuc, la puerta del pescado debe ser la puerta del evangelismo. Sí, mi hermano, eso es lo que yo pienso también, que puesto que la figura del pescado es el hombre que está en el mar del mundo y que de ahí tiene que ser rescatado, así como tú lo ves, creo yo también que es. Ok, entonces, miremos un poquitito del restaurado, porque especialmente eso es lo que enfoca, ¿va? La puerta de las ovejas habla de restauración. Bueno, entonces, restaurado. Es interesante, es que aquí es otra cosa, que el término restaurado, cuando se le menciona generalmente en el Antiguo Testamento, habla del retorno de los exiliados de Israel. Fíjense ustedes. Eso es restaurado o restauración o restaurados. Habla de cuando la gente estaba cautiva en el imperio de Babilonia, en el Medo Persa, bajo Roma, y era tomado y regresado a Jerusalén. Entonces esto a mí me impresiona, porque nuevamente, si nos vamos a ver el libro de Juan, el Señor Jesucristo dijo, Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces, por eso es que a mí me asombra, porque por lo menos yo cuando leí restauración empecé a pensar en cosas que vamos a ver. Almas restauradas, liberadas, etcétera. Pero cuando habla de esta puerta de las ovejas, mucho tiene que ver con el retorno del Señor Jesucristo. Porque Él dijo ahí, yo me voy y les voy a preparar lugar. ¿Y qué es lo que se entiende en grande manera cuando se habla de restauración de Israel? El retorno a casa de la cautividad de donde ellos estaban. O sea, el Evangelio del Señor Jesucristo debería ser expuesto para salvación, para restauración, pero para que nos vayamos de esta tierra. Ahora, yendo un poquito más a lo, digamos, al proceso de restauración, se enfoca mucho al alma. Ruth 4, 14 y 15, si me hacen el favor. A Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Versículo 15 dice, el cual será restaurador de tu alma. Ahí está. Entonces, el trabajo de la restauración es al alma. Esta palabra restaurar, esta es otra cosa que por el año, ¿verdad?, que se proclamó como el año del retorno. Shuv, esa palabra restaurar es shuv. Y se puede entender como volverse, otra vez, volver a la casa del Padre. Pero vamos a ver, ya miramos un tanto la relación entre levantaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Es decir, el ángulo en cuanto a lo que representa la preparación para el arrebatamiento. Pero ahora veamos, digamos, lo devocional, que vendría a ser el que haya una restauración, haya un shuv al alma, para que ésta aprenda a apaciguarse, a tener paz. Una restauración, un shuv, para que se le enseñe a las ovejas a apartarse de la vida del mundo. Un trabajo de restauración en donde haya un cambio de vida, que se dejen conducir por el Espíritu Santo a través del pastor, que se dejen enderezar. Entonces, este trabajo se debe hacer, lo hace el Señor en nosotros, pero es muy importante
para que podamos trabajar a su vez en la restauración de la puerta de las ovejas. Muy bien. Ok. Gálatas 6:1, por favor. Aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces acá estamos tratando de ver a Eliasib, a uno de los restauradores. ¿Cómo debe ser el restaurador? Espiritual. ¿Y cómo se deja ver si es espiritual? Restaura en un espíritu de mansedumbre y sin hacer de menos al que tal vez cayó, porque por eso dice, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Como quien dice, ay, no se vale, ¿verdad? Que el que está restaurando la puerta de las ovejas menosprecie al pecador, ¿va? O sea, no se trata que le aplaudan ni que lo premie, pero que sí le diga, en Cristo Jesús hay esperanza. El corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Amén. Marcos 9:12, leamos. Es cierto, le respondió Jesús, Elías vendrá antes a restaurar todas las cosas, pero ya vino y la gente lo maltrató, tal como lo predijeron los profetas. Entonces, ¿cómo se trabaja, cómo nos preparamos para poder restaurar la puerta de las ovejas? Bajo la administración de la unción de Elías, que yo creería dentro de varias cosas, implica una restauración familiar. Porque Él hará volver el corazón de padres a hijos y de hijos a padres. ¿Cómo nos preparamos o cómo hacemos para restaurar la puerta de las ovejas? Tenemos que buscar que nuestras familias, con el favor del Señor, vayan siendo restauradas, ¿va? Recuerdo yo, un hermano en una ocasión contaba que su papá le gustaba mucho hacer evangelismo. No cabe duda, el Señor lo usaba. Pero este hermano, aunque ya el grande me lo contó y aquellas frases de cuando se vivieron cosas dolorosas en la casa de los papás, bueno, pero mi viejito, a usted que eso era lo que conocía, o así pensaba que estaba bien, como ya su alma resignada. ¿Va? Pero él decía, es que ¿sabe qué pasa, hermano? Me dijo, mi papá se iba a evangelizar y por meses me decía. Y dejaba a mi mamá, dice, y a nosotros sus hijos, que eran varios, sin gasto. Entonces él haciendo la obra de Dios, pero su casa abandonada. Entonces quiere decir que aunque ese hermano tenía una buena intención, no está, lo digo con mucho respeto, para trabajar en la puerta de las ovejas, ¿va? Porque no puede ser y que Dios me ayude, ¿verdad? Padre, ten misericordia. No es que los pastores llevemos necesariamente una vida perfecta, un matrimonio perfecto, o tengamos la familia perfecta. Estamos en proceso también, pero no se trata tampoco de dejar a la deriva a nuestra familia. ¿Ya? Sí me estoy explicando. Porque lo que queremos es ser de esos que pueden restaurar la puerta de las ovejas. Son restauradores, pero primero fueron restaurados. Se restaura todas las cosas bajo la unción del espíritu de Elías. El espíritu de Elías habla en grande manera de la restauración familiar. Amén. Lucas 6:9, vamos a leerlo en dos versiones, por favor. Entonces Jesús les dijo, yo os pregunto, ¿es lícito que en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o destruirla? Entonces el Señor le estaba preguntando ahí a los ministros de turno, muchos de ellos bien desubicados. En la CDG dice, si leemos. Entonces Yeshua les dijo, os tengo una pregunta. ¿Es permitido en Shabbat hacer
hacer bien o hacer mal, restaurar una vida o destruirla. Entonces, ¿cómo se puede notar que hay un restaurador de la puerta de las ovejas? Desde esta perspectiva, sale de su zona de confort para restaurar a otros. Y eso es lo que muchas veces las ovejas no saben o no se dan cuenta. Y no lo estoy diciendo para ponerme yo aquí como el superpastor. No, solo estoy explicando. Pues ahí está hermano Iván, ¿verdad? Que en su momento también, cuando estabas aquí como diácono, como anciano, ¿verdad? Había momentos donde a veces me acompañabas en algunas delegaciones, algunas cuestiones, o a veces te enviaba, ¿va? Eh, y, y ahí va uno dándose cuenta cuando hay hermanos, ya sea que tienen un llamamiento primario o que van a ser, aunque no tengan el llamamiento primario, parte de los restauradores de la puerta de las ovejas, porque salimos de la zona de confort. El día de reposo, o en tu reposo, digamos, ¿verdad? Hay una necesidad, ¿va? Y imagino, Iván, te ha tocado, ¿verdad? A veces en medio de un cumpleaños familiar, a veces el de uno mismo. A vos te tocó ahora tu bendición sota, ¿va? El día de tu cumpleaños te fuiste a tu retiro. Y qué lindo, pero a veces sí toca. A veces toca salir de esa área de confort para ir a restaurar. Entonces por eso le preguntó el Señor a los fariseos, ¿es permitido en reposo, es permitido cuando ustedes están en esa zona de confort restaurar una vida o no? Porque ellos decían que eso no se debía hacer, pero eran unos bandidos, porque el Señor se los dijo, ¿acaso si tu buey o tu asno no se va en un hoyo, no lo vas y lo sacas? Entonces, ¿cómo es posible que si hay una persona que está necesitada no puedas hacer la excepción? Eso tiene que ser con un equilibrio también, va. Porque ya dijimos que un restaurador se va a ocupar también de su familia para poder restaurar otras. Pero también es cierto que el pastoreo no se trata de pensar que es una vida de acomodo y no hago nada, va. Lastimosamente hay algunos ministros que de verdad piensan y así viven, y saber si son legítimamente ministros del Señor, que piensan que bueno, lo dice la palabra, ¿va? Que algunos piensan que el ministerio es como un modo de ganancia, ¿va? Pero yo me recuerdo en algún momento una hermana me decía que de algunos pastores, oía ella que decían, esos siempre se levantan tarde, ¿va? Yo me quedé pensando y dije yo, ¿será que no me está tirando a mí mi sablazo? Dije yo, ¿o será que está hablando por eso? O sea, pero yo sí le dije, bueno, hermana, pues yo la verdad que trato de levantarme a la hora prudente para trabajar en la hora de Dios, y cuando me levanto tarde, Dios sabe que muchas veces es porque me tocó que acostarme muy tarde, ¿va? Recuerdo yo el caso de unos hermanos que 11, 12, 1 de la mañana se daban unas agarras, entre ellos pues, de ahí estaban tocando la puerta de mi casa. En aquellos tiempos, ya ahorita voy terminando, yo estaba todavía menos equipado, ¿va? Me recuerdo que, con mi esposa nos tocó no 2 ni 3 veces, muchas veces que atender. Hasta que un día un pastor experimentado me dijo, no es así, hermano, me dijo. No es así, sí, hay que atenderlos, a veces hay emergencias, pero ya que sea de siempre, no, hombre. No. Porque es un desgaste, va, el que se va teniendo. Pero, vuelvo al punto, ¿cómo hacemos para poder equiparnos, prepararnos para ser parte de los que restauran la puerta de las ovejas, ser restaurados y estar dispuestos a caminar la mía extra con tal de que una vida se salve y no se destruya? Amén. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Teníamos, bueno, varias cosas que hablar todavía de las Eliasib, tal vez un poquitito más de
de lo que es ser un restaurador, porque habría que ver también qué significa Dios recompensa, ¿va? Y luego vamos a ver a dónde nos lleva el Señor, porque sería bueno echarle un vistazo a estos, ¿va? A estos que son parte del equipo de los que restauran la puerta de las ovejas, los hombres de Jericó, Zacur e Imri. Pero por hoy, mis hermanos, si les parece bien, lo dejamos hasta acá. Amén. Pregunta, comentario, aportación. Estaba leyendo el significado de la torre. Que Hananel significa Dios consuela, o el consuelo de parte de Dios. ¿Y qué ministerio crees que sería? El pastoral. Sí, yo creo que sí. Habría que ver más en cuanto a eso, pero yo diría que ese sería. Pero habría que escudriñarlo, ver el resto de las torres. Sí sé que son 5. 5 Migdal. La torre que era de madera, esa es la del maestro. Pero bueno, eso será otro tema si Dios quiere cuando terminemos las puertas. Primero Dios. Amén. Oramos, mis hermanos. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por bendecirnos con la enseñanza de tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos concedas esa unción para ser restauradores. Yo te pido, Señor, por mi persona como pastor, pero también te pido, Señor, por mi consiervo Iván, y también, Padre, por aquellos hermanos que nos das en la iglesia como ayudas ministeriales, para que así, Señor, como lo hizo aquel siervo Eliasib, juntamente, Señor, con otros siervos tuyos, pudieron restaurar esta puerta, y así cuando tú vuelvas, estemos, Señor, listos para irnos contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias, amén y amén. Dios les bendiga. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y donceles